Pues, buenos días, hermanos. La verdad es que aquí andamos, echándole ganas y la verdad estoy muy contento también de poder compartir este mensaje. La verdad es que este libro que tenemos aquí es un libro sumamente maravilloso. eh, y es tan maravilloso que el mensaje que tal vez Pablo dijo hace alrededor de 2000 años sigue trascendiendo y sigue tocando. Y no nada más eso, sino que todavía muchas de las cosas que Pablo enseñaba hace alrededor de 2000 años todavía siguen siendo actuales, todavía siguen aplicando. Y es algo muy maravilloso de este libro que ningún otro libro tiene, que tiene mucha trascendencia y que no nada más tiene trascendencia, sino que realmente es un mensaje que sigue aplicando para nuestras vidas. Imagínense que Pablo no hubiera escrito a los Corintios y hubiera escrito a nosotros esta carta. Y les voy a leer los primeros dos pasajes que dicen: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explicó: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque nos permites venir delante de tu presencia. Ayuda a que podamos aplicar este mensaje a nuestras vidas, que podamos realmente darte la honra y la gloria con todas nuestras acciones, con todo lo que decimos, Señor. Y que no sea yo quien hable, sino que seas tú a través de mí, Señor, que pueda aplicar tu palabra, que podamos como iglesia aplicar tu palabra, Señor, y que podamos darte la honra y la gloria con nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me gustan mucho estos pasajes porque la verdad es que Pablo está diciendo: no es que yo sea la persona más elocuente, no es que yo sea la persona más sabia, no es que yo sea todo esto, sin embargo yo solamente tengo una tarea. No es la de bautizar a la gente, es la de predicar a Cristo crucificado. Y eso para mí es algo impactante, ¿no? Porque realmente Pablo, que es una de las personas que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, diciendo: no es que yo tenga sabiduría, ¿no? Cualquiera que nosotros pensaríamos que la persona que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento debería considerarse como una de las personas más sabias. Sin embargo, él decía que no tenía esa sabiduría, que no tenía esa sabiduría humana y que realmente él lo único que predicaba era Cristo crucificado. Y esto es una de las cosas que más controversia me causó, porque sí es cierto, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Hoy en día vemos mensajes en Facebook, vemos memes, vemos en redes sociales, hasta en estas fechas, no sé si se dieron cuenta, pero había muchísimos mensajes de vámonos de fiesta, es Semana Santa, vámonos a tal lado, vamos a aprovechar. Realmente en Semana Santa las personas que realmente no creen en Dios, es una temporada de vacaciones para irse a turistear, para irse a hacer cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Realmente no es algo que tengas en mente exactamente la resurrección de Cristo. No tienes en mente que Jesús resucitó, no tienes en mente muchas veces a Cristo crucificado. Mucha gente en estas fechas no lo hace. Para ellos es una locura. Y es gente que se está perdiendo día tras día a nuestros alrededores. Y la verdad es que es eso. Podemos ver en nuestras redes sociales, podemos ver en diferentes lugares chistes acerca de Jesús. Podemos ver en nuestras redes sociales memes, imágenes que se burlan a veces de Jesucristo. Hasta en Navidad muchas veces llega a pasar esto. Muchas veces hasta minimizan el nacimiento de Jesús. ¿Cómo va a nacer un niño de esa manera? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar aquello? Realmente es algo muy normal, es una locura para todas aquellas personas. Pero aquí es algo que me llama mucho la atención porque dice que se pierden. Y eso es algo que a nosotros nos debe llamar la atención. Porque las personas que creen esto, las personas que se burlan de Jesús, las personas que hacen burla de Dios, se van a perder, pero no nada más en esta vida, sino para toda la eternidad. Y luego me llama la atención que dice: pero para nosotros, para ustedes, Iglesia Bíblica Vida Nueva, para aquellos que han creído en Jesucristo, este mensaje es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No es que tú seas la persona más habilidosa del mundo, no es que seas el mejor orador, pero la palabra de Dios tiene poder y el Evangelio en sí mismo tiene poder. Si me quieren acompañar a leer 1 Corintios,
Vamos a leer el capítulo 1, de los versículos 19 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 19 al 31. Y vamos a ir por partes. Igual si ya están en sus Biblias. Sí, mayoría. Bueno, voy a comenzar a leer, hermanos. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien a salvar mediante locura de la predicación a los que creen. Destruiré la sabiduría de los sabios. Habla de la sabiduría humana, se dan cuenta, es muy específico Pablo, habla de la sabiduría humana. Y empieza a decir, ¿de dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo? En aquellos tiempos había mucha gente había demasiadas creencias, había filósofos griegos, había muchísimas creencias en aquellos tiempos. Y realmente todas apuntaban hacia diferentes direcciones. Todas apuntaban hacia diferentes direcciones menos a Cristo. La sabiduría humana todavía en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, podemos ver a unas personas construyendo una torre de Babel, tratando de alcanzar el cielo, tratando de alcanzar a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios en este tiempo? Dispersa todos los idiomas para que no pudieran comunicarse con Él. Todavía la sabiduría humana, ¿qué es lo que llevó en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel crearon ídolos, hicieron altares y todo eso. Dios permitió que fueran capturados, ¿no?, en más de una ocasión. Aquí en los tiempos de Jesús había sabios que no dejaban ni que Jesús sanara en el día de reposo. Y Jesús hizo todo lo contrario. Realmente todavía en estos tiempos hay mucha gente que se cree sabia y que ha creado 1001 teorías de, no, es que es imposible que Dios haya creado el mundo. Es imposible que Jesús haya sido Dios. Es imposible que nada más haya creado a 2 personas Dios y de ahí todos seamos. Eso es imposible. No creemos en eso. Y el mundo y los científicos y los genios y los filósofos y toda esa gente que se cree estudiosa y que cree tener mucho conocimiento, realmente están perdidos. ¿Por qué? Porque todas sus creencias van en direcciones opuestas a lo que Dios nos ha enseñado. Realmente no es malo conocer, pero cuando tu conocimiento te lleva y te aleja de Dios, es cuando empieza a haber problemas. Entonces empieza a decir, en su designio, Dios puso que conociéramos de Él por la locura de la predicación. Fíjense, por la locura de la predicación, porque si lo podemos a pensar de alguna manera, no es como algo 100% lógico todo lo que podemos ver aquí en la Biblia. O sea, realmente no es que no podamos creer todo lo que dice la Biblia, porque es algo totalmente honesto y verdadero. Todo lo que dice la Biblia es verdadero, pero realmente hay muchas cosas que solamente es porque Dios lo hizo. No es que podamos decir, es que esto pasó por aquello y llevó a este paso y esto, porque tal vez hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado a través de su palabra y se las ha guardado para Él. Pero lo que está revelado aquí es para que lo creamos y nos lo ha dado para que lo compartamos por la locura de la predicación. Que estemos locos realmente por compartir el Evangelio. Y eso es algo que me gusta mucho en los pasajes que vienen después, porque es increíble que Dios tal vez no nos haya dado como una serie de pasos así, que nos haya dicho, mira, esto pasó por esto y te voy a decir los porqués de todo. Realmente Dios no hizo eso. Simplemente hizo algo que es maravilloso, que se llama fe. La fe te la da Dios. Por la fe es que nosotros podemos creer en Dios. Por medio de la fe es que nosotros podemos llegar hacia Dios. Sin embargo, no es como que algo 100% racional, pero es maravilloso, porque Dios de esa manera se nos ha dado a demostrar hacia nosotros. Sigamos leyendo los versículos siguientes. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría.
mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y esto es la verdad de los pasajes que más me impactan, porque imagínense, todavía hace años los judíos pedían señales milagrosas. ¿Qué es lo que pedían los judíos? Al Mesías. Ellos pedían a un Mesías y pedían a alguien que los fuera a liberar, y esto es lo que pedían los judíos. Y hasta hoy en día hay judíos que siguen esperando a ese Mesías. De hecho, tú te puedes ver en internet y puedes ver ahora sí que teorías de, no, el Mesías, dice tal rabí que va a llegar en el 2022, y que los tales judíos dicen que el Mesías todavía no llega. Ellos siguen pidiendo señales milagrosas como en aquellos tiempos. Aún todavía siguen pidiendo esto. Y para los gentiles es una locura. El evangelio es una locura. Y es que es real, o sea, si nosotros no hubiéramos abierto nuestros ojos, si Dios no hubiera abierto nuestros ojos, sería increíble creer que una mujer 100% virgen, de ahí nació el Salvador. Un Salvador que nunca hizo nada malo, que jamás de los jamases hizo algo malo, que murió como el peor asesino y violador de todos, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. La verdad es una locura. Es algo que es realmente muy difícil de creer y es increíble. ¿Y saben algo? Es el mensaje más maravilloso de todos. Porque cuando Dios abre tus ojos, cuando Dios abre tu corazón, cuando Dios abre tu mente, tú puedes comprender que Dios tiene tanto amor por cada uno de nosotros que decidió mandar a su Hijo, su único Hijo, que vivió una vida perfecta por ti, esa vida que tú y yo no pudimos vivir. Él decidió vivirla, que murió en una cruz sin merecerlo, que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo y está preparando una morada para ti. Increíble de creer, tal vez el mensaje más loco que podamos escuchar, porque tiene muchas cosas increíbles, maravillosas, pero la verdad es que es el mensaje más maravilloso de todos. Es el mensaje de amor más grande que tenemos. Es el mensaje de amor más grande que podemos llegar a compartir. Y es lo que Pablo nos dice aquí: que estemos locos, que realmente prediquemos. Para lo que la gente es tropezadero, porque hay gente que todavía espera a un Mesías que vaya a liberar a su pueblo, que prediquemos aquel mensaje que tal vez suena sacado tal vez de algún lugar que no es la Biblia, que tal vez suena algo rebuscado, que lo compartamos. ¿Por qué? Porque es el mensaje más poderoso, porque es la manera en cómo Cristo se nos manifestó a través de su palabra, a través del evangelio. Hagamos esto, hermanos, la verdad es que es lo que nos invita. Realmente hasta hoy en fecha, todavía para mucha gente es una locura. Es una locura esto del evangelio, es una locura esto de la Biblia. Sin embargo, es el mensaje más maravilloso que tenemos nosotros. Él dice, pues la locura de Dios, todas estas cosas que para la gente pueden ser locas, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Que todas aquellas teorías que existen, que todo aquello que existe en este mundo, la locura de Dios es más grande. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Dios te escogió a ti, me escogió a mí, nos ha escogido como iglesia, nos ha escogido como pueblo de Dios para compartir de su palabra. Esto es lo más padre. Pudo haber escogido tal vez a las personas, a reyes, a personas que realmente, gobernadores, personas que realmente, pudo haber escogido puros reyes, puros gobernadores y puras personas que tuvieran ahora sí que un gran estatus. Pero no, te escogió a ti, te escogió a mí, personas realmente comunes, personas que tal vez no teníamos nada que ofrecer, y nos ha dado ese privilegio de compartir el evangelio. Es un gran privilegio y es una gran locura para aquellos que no lo creen, pero para nosotros es aquello que nos ha dado vida eterna. Y es la única manera en que las personas pueden adquirir vida eterna, por medio de la locura de predicar su palabra. Sigamos leyendo.
Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y menospreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Estos mensajes son meramente padres, ¿no? O sea, realmente que Dios nos diga, pues tal vez te escogí de entre lo más bajo, entre lo más vil, tal vez no tienes el estatus económico más alto, tal vez en la escuela fuiste el más bulliado, tal vez eres rechazado, tal vez no tienes, tal vez un reconocimiento o un estatus como mucha gente la tiene. Pero yo me fijé en ti. Yo me fijé en ti para que tú compartieras con locura, si tú lo quieres ver de esa manera, de mi hijo. Te escogió a ti. Entre tanta gente que pudo haber elegido, eres afortunado porque Dios ha puesto su mirada en ti, pecador, deshonesto tal vez, de muchas maneras. Eres especial no porque tengas algo méritamente humano, sino porque Dios se fijó en ti. Esto debe darnos, si tenemos algo de qué gloriarnos, que sea que nos gloriemos con Cristo. Porque sinceramente, a pesar de que no somos especiales, a pesar de que pudo haber escogido al que está a mi lado, pudo haber escogido tal vez a una persona que realmente tal vez a lo que el mundo considera es mejor que yo, es más buena o tiene mayores valores, pero escogió drogadictos, escogió alcohólicos, escogió personas que tal vez estuvieron perdidas por mucho tiempo, escogió personas fiesteras, te escogió a ti, te escogió a mí, personas que realmente tal vez en algún tiempo el mundo no daba ni un peso por nosotros. Dios nos escogió a nosotros y somos especiales por eso. Somos realmente especiales porque Dios nos ha elegido. No tenemos de qué jactarnos, al contrario. Si Dios nos ha elegido, tenemos todo el compromiso para compartir este mensaje. Y es muy bonito porque dice que aún para los gentiles y para los judíos que era tropiezo o que era locura, para los judíos que era tropiezo porque esperan todavía del Mesías, y para los gentiles porque ellos creen que esto realmente es una locura, es algo que realmente no tiene sentido, aún para ellos este mensaje es poder de Dios y los puede salvar. Y este mensaje que tal vez realmente no es en un conocimiento humano no tiene sentido y nos pudo salvar a nosotros, ¿por qué no compartirlo para que las personas puedan conocer de Dios? ¿Por qué no compartir con eso mismo que nosotros nos hicieron, que nos hablaron de la palabra de Dios en algún momento? ¿Por qué no hacerlo con las demás personas? Si nos van a llamar locos, pues que sea porque amamos a Dios. Si nos van a llamar tal vez, hoy en día en muchas de las universidades, en muchas de las escuelas, en el trabajo, una persona que cree en Dios se cree que es una persona inculta, que realmente es una persona que le gusta creer sin ver, que le gusta creer nada más por creer. La verdad es que no. La verdad es que no es así. Nuestra fe está sustentada en la Biblia y nuestra fe está sustentada en algo realmente hecho por Dios. Es el mayor regalo que tenemos para compartir a los demás el Evangelio. Compartamos el Evangelio, compartamos. Y tal vez haya gente que nos diga aquí entre nosotros, está bien, o sea, sí me gustaría compartir el Evangelio, sí me gustaría tal vez hablar de Cristo crucificado, sí me gustaría hablar de la resurrección de Cristo, sí me gustaría tal vez hablar de Jesús, de su amor y todo eso. Soy malísimo hablando. Me da terror hablar en público, me da terror hablar a los demás. No tengo esa facilidad que tal vez otros tienen para hablarle a alguien más. A veces hasta cuando veo a una persona a mi lado me da pena hablarle porque no sé cómo llegar. Es algo muy normal que a muchas personas les llega a pasar. Es algo muy normal que muchas veces no sabemos cómo iniciar una conversación. Muchas veces no sabemos qué decir. A muchísimos de nosotros nos aterra estar parados enfrente de mucha gente. Es algo normal. Pero me da mucho sentimiento y me da mucha alegría leer lo que dice Pablo, porque Pablo, que es
una de las personas que escribió, como les dije, ¿no?, en el inicio de la predicación, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Él dijo en el capítulo siguiente: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, porque la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo también tembló de miedo. Pablo ni siquiera tampoco era la persona, a pesar de que había escrito, a ver, que se había parado muchísimas veces para predicar, a pesar de que lo había hecho miles de veces, no tuvo miedo. Tampoco, él dice que a veces no era ni elocuente lo que decía, pero una cosa era seguro: que Pablo hablaba de la cruz de Cristo. Que Pablo no le importaba ser encarcelado, que no le importaba que lo golpearan, que no le importaba nada de esto, con tal de predicar con locura el evangelio. Y eso es a lo que también nosotros como cristianos estamos llamados. Si no somos buenos hablando, si tal vez nos faltan palabras, si tal vez el idioma no se nos facilita, si tal vez realmente nos da pena hablar en público, estamos llamados a hablar del amor de Dios a todas las personas que conozcamos. Ese es el mensaje que nos ha salvado a nosotros, que puede salvar tanto a judíos como gentiles. A toda la humanidad lo puede salvar. Hablemos del evangelio. No temamos, y si tememos, de todos modos hagámoslo, porque es lo más maravilloso que tenemos y es lo que nos ha salvado y es lo que nos permite estar aquí adorándole, cantándole alabanzas, es lo que nos permite estar leyendo su palabra. El evangelio, el que hayamos creído alguna vez en Jesús, es lo que nos permite poder orar, es lo que nos permite tener la certeza de que alguna vez cuando muramos tendremos una vida venidera que es con Jesucristo. Eso es. Mucho. Y se sigue escuchando. Eso es, realmente eso es. Realmente podemos tener esa certeza porque nosotros creímos en Jesús. Podemos tenerla. Y siento que eso fue para ver si todavía estaban despiertos algunos o estaban medio dormidos. Pero eso es la verdad. Si no somos buenos, si no somos los mejores, si somos o no somos, realmente que podamos hablar del amor de Dios a todas las personas que conozcamos. Y quiero que piensen en esto, hermanos, porque es importante. Y como iglesia estamos creciendo en diferentes cosas, estamos creciendo en clubes de niños, estamos abriendo diferentes cosas. Como iglesia estamos creciendo y todavía podemos crecer mucho más. Si nos enfocamos a predicar con locura el evangelio, tanto a familiares, tanto en los nuevos lugares que se están abriendo, tanto en diferentes oportunidades, no malgastemos nuestro tiempo. No malgastemos esa oportunidad, ese privilegio que Dios nos ha dado. Sobre todo, siéntanse afortunados porque son escogidos por Dios, que Dios los amó. Si tú todavía no has creído en Jesucristo, si tú todavía no has tenido fe en Él, si tú apenas estás escuchando este mensaje, si tú tal vez no sepas quién es Jesús, ni sepas nada de eso, es algo que puedes tener seguro: que Él vivió una vida perfecta, que esa vida que tú y yo no podíamos vivir, Él decidió vivirla, y que decidió morir en una cruz para pagar por nuestro pecado. Las consecuencias de nuestro pecado merecían la muerte, y no nada más la muerte física, sino también la muerte espiritual por toda la eternidad, porque somos malos, porque hemos pecado, porque hemos desobedecido a Dios en más de una ocasión. Sin embargo, Dios, en su misericordia, por amor, solamente por amor, no porque lo mereciéramos, sino por amor, decidió mandar a su Hijo Jesucristo. Decidió mandar a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestro pecado. Como dice aquí, a redimirnos, a pagar ese precio, a liberarnos de esa esclavitud por la cual estábamos. Solo necesitas creer. Solo necesitas creer este mensaje. Y una vez que has creído en este mensaje, los que lo han creído, compartirlo. Porque el tiempo es corto. El tiempo que tenemos aquí es corto y contado. Y solamente en esta vida tenemos esta oportunidad tan grande de compartirle a los demás todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a orar para que Dios nos siga bendiciendo y para que Dios nos siga dando ese ánimo de compartir con locura para predicar a todas aquellas personas que conozcamos.
este mensaje tan loco, pero tan maravilloso que tenemos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por la oportunidad que nos das. Señor, tú sabes que muchas veces hemos sido infieles, tú sabes que muchas veces nos ha dado vergüenza, nos ha dado timidez, tal vez en la escuela nos da pena compartir que somos cristianos, tal vez en el trabajo nuestro testimonio no es como el de un cristiano, Señor. Sin embargo, sabemos que este mensaje, este evangelio, tu palabra tiene poder. Un mensaje que fue escrito para mucho tiempo antes, aún sigue siendo efectivo, Señor. Aún el evangelio tiene poder para convertir a las peores personas como a nosotros, Señor, en tus seguidores. A personas que te fallamos día tras día, tú nos estás cambiando continuamente, Señor. Y si tú pudiste hacer eso con lo más vil y menospreciado, somos nosotros, Señor, tú puedes hacerlo con cualquiera. Ayuda, por favor, a que tengamos misericordia y amor por los perdidos, Señor, y que podamos compartir acerca a todas las personas que tengamos enfrente acerca de quién eres, qué es lo que hiciste por nosotros y qué es lo que sigues haciendo en nuestras vidas día tras día, Padre. Ayuda, por favor, a que a pesar de que no seamos las personas más sabias, a pesar de que no somos las personas mejores, Señor, que podamos hacerlo con valentía, Señor. Y si no lo hacemos con valentía, de todos modos que lo hagamos, Señor, que porque tú lo mereces y porque tú eres digno, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.